Saludos alumnos, alumnas de cuarto grado. Es un gusto compartir con ustedes algunas orientaciones que les van a ayudar al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 3. Iniciemos leyendo los aspectos generales. La unidad número 4 se llama Problemas, Realidades y Esperanzas. El contenido, causas y consecuencias del ritmo de crecimiento de la población de El Salvador en las últimas 3 décadas. Los productos esperados es una gráfica con la proyección del crecimiento poblacional hasta el 2022, un esquema sobre las consecuencias del crecimiento poblacional y anotaciones de cuaderno para explicar los factores que inciden en el crecimiento poblacional. Vamos a la actividad 1, observa la gráfica y responde las preguntas en tu cuaderno de clase. Aquí tenemos un texto que hay que compartirlo. El Día Mundial de la Población es un evento anual que se celebra cada año el 11 de julio con el fin de tomar conciencia de las consecuencias del crecimiento. Bien, en este crecimiento poblacional de El Salvador tenemos la población en millones, que es la que representa este eje, y aquí abajo tenemos los años. Por ejemplo, en el año 1950 tuvo una población de 1 millón de habitantes aproximadamente. En 1961 se tuvo un aproximado de 2 millones de habitantes. En 1971 se tuvo un aproximado de 3 millones de habitantes. En 1992 se tuvo un aproximado de 4 millones de habitantes. De acuerdo, esta es una elaboración propia de datos tomados de www.unfpa.org.sb. Pregunta A. ¿Cuánto ha aumentado la población salvadoreña desde 1959? Bueno, el dato de 1959 no aparece aquí reflejado, pero en 1950 aparecía 1 millón de habitantes. Y desde 1950 hasta 1992, de 1 millón que había en 1950, aumentó a 4 millones en 1992. Entonces, ha aumentado 3 millones desde 1950 hasta 1992. Estamos hablando que del 50 al 92 hay 42 años. En 42 años aumentó 3 millones de habitantes la población de nuestro país. Pregunta B. Comenta con tus familiares a qué se debe el crecimiento poblacional. Pues se debe al número de hijos que ha procreado cada familia, a la edad prematura que los jóvenes inician la etapa reproductiva, a la evolución de los sistemas de salud, lo que ha permitido que las personas vivan más años y se reduzca la mortalidad infantil. Bien, vamos con la actividad B, desarrollo. Lee el siguiente texto. La población de un país o región cambia conforme pasa el tiempo. En algunas ocasiones crece y en otras disminuye. A esto se le llama crecimiento poblacional. La natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos, la mortalidad es la cantidad de personas que mueren, y la inmigración y la emigración determinan el incremento o la disminución de la población de un país. Por lo general, la cantidad de personas que nace es mayor a la cantidad de personas que mueren. Por ejemplo, en El Salvador, por cada 1000 habitantes, nacen 26 niños o niñas, mientras que por la misma cantidad de habitantes mueren 6 personas. La esperanza de vida es de 65 años para los hombres y 70 para las mujeres. La tasa de crecimiento poblacional es el ritmo con el que crece una población. Es la cantidad de personas que se añaden a la población actual cada año o cada cierto tiempo. En El Salvador, como en el resto del mundo, crece la población debido a la natalidad y a la inmigración, es decir, las personas que nacen y las que vienen a nuestro país, es decir, nacimientos y entradas de personas al país. Decrece o disminuye debido a la mortalidad y a la emigración, es decir, las muertes y la salida de personas del país, como lo muestra la siguiente imagen. Miren, aquí tenemos El Salvador. ¿Qué es lo que hace que crezca la población de El Salvador? La natalidad, es decir, los nacimientos
y la inmigración, es decir, las personas que se vienen a vivir acá. ¿Qué es lo que hace que la población disminuya? La mortalidad, es decir, las personas que mueren, y la emigración, es decir, las personas que se van de nuestro país. Ahora, ¿qué consecuencias trae el crecimiento poblacional? El crecimiento poblacional trae como consecuencia desempleo, escasez de vivienda, deforestación y contaminación ambiental y falta de servicios básicos para una parte importante de la población. Actividad 2. Regresa a la gráfica de la actividad 1. Analiza el crecimiento poblacional en los últimos años. Luego haz la misma gráfica en tu cuaderno y agrega la población aproximada que tendría El Salvador para el año 2012 y 2022. Vaya, imagínense que en el año 1992 tenemos 4 millones de habitantes. Del 71 al 92 tenemos 4 millones de habitantes. Del 71 al 92 ha subido en 20 años aproximadamente. En 20 años subió. En el 71 habían 3 y en el 92 hay 4. Entonces en 20 años subió 1 millón de habitantes. Entonces del 92 al 2012, que es que nos están pidiendo, 92, 2002, 2012, tendría que haber subido otro millón de habitantes más si se mantiene el mismo ritmo de crecimiento. Aquí podríamos poner la gráfica del 2012, miren, 2002, 2012, sí, 20 años después. Aquí podríamos poner, si se ha mantenido el ritmo de crecimiento, que habrían 5 millones de habitantes en el 2012. Y luego en el 2022, 10 años más, podríamos poner que hay un aproximado de 5,5 a 6 millones de habitantes. Eso es lo que pueden hacer ustedes. Hacer una gráfica similar donde le pueden agregar una columna más aquí en el 2012. Le agregan una columna más y la suben 1 centímetro más para que quede en dirección de 5 millones de habitantes en el 2012, según esta proyección que va acá. Y en el 2022 podría subir medio centímetro más, estaría aquí por 5,5 millones de habitantes según estas proyecciones, aunque en este momento en nuestro país tenemos más de 6 millones de habitantes. Esa es la cantidad de habitantes que tenemos según el último censo poblacional que se realizó. Entonces, aquí con la gráfica, ahí van a usar ustedes su creatividad, pero les estoy dando una orientación bien precisa que podrían agregarle a esta dos rectángulos más en el 2012. Le pueden colocar un rectángulo acá que vaya en dirección del 5 y en el 2022 le agregan otro rectángulo más que podría ir al nivel del 5,5 millones de habitantes según lo que tenemos proyectado ahí. Bien, utiliza los conceptos que aprendiste, explica por qué se da el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional se da o se debe a los factores antes mencionados, la natalidad, los nacimientos, la mortalidad, las muertes, la inmigración, los que vienen, la emigración, los que se van, son los factores que hacen crecer o disminuir la población. Bien, vamos a la actividad de cierre. Elabora un esquema con las consecuencias del crecimiento poblacional. Ilustra con dibujos y recortes. Miren, ¿cuáles son las consecuencias del crecimiento poblacional? Aquí les he colocado yo algunas, solo para que ustedes puedan tener una idea de lo que se va a poner en estos cuadros. No pude colocar aquí estas imágenes, pero se las tengo acá. Una de las consecuencias del crecimiento poblacional es el desempleo. Podemos poner un recorte aquí sobre el desempleo. Otra de las consecuencias es la falta de vivienda. Ponemos otro dibujo u otro recorte que represente la falta de vivienda. Otra de las situaciones es la deforestación. Podemos colocar otro dibujo aquí que represente la deforestación. Otra de las consecuencias del crecimiento poblacional es la falta de servicios básicos. Ponemos el otro dibujo acá.
falta de servicios básicos. Entonces aquí podríamos decir que tendríamos lo siguiente. Podríamos colocar desempleo. Aquí podríamos colocar falta de vivienda. Aquí podríamos colocar deforestación. Aquí podemos colocar deforestación. Aquí podemos colocar falta de vivienda. Hacen el dibujo. Aquí podemos colocar la otra que podría ser. Son las que tenemos acá. Falta de servicios básicos. Ustedes le colocan el dibujo. Y aquí no podemos escribir. Pero ya vamos a ver si podemos. Vamos a insertarle ahí el cuadrito para que ustedes vean que le vamos a poner aquí le vamos a poner el desempleo, que es una de las situaciones que genera el crecimiento de la población. Miren, aquí le ponemos desempleo, falta de vivienda, deforestación y falta de servicios básicos. Entonces ustedes aquí solo busquen un dibujo en una revista o en un libro y le colocan algo que tenga que ver con el desempleo, una imagen. Aquí tengo algunas yo que les pueden ayudar o que les pueden servir para que tengan una idea. Falta de vivienda, deforestación y falta de servicios básicos. Y ahí estarían completando este aspecto. Y por último, viene lo que es la autoevaluación, donde ustedes van a considerar cada uno de los criterios que aparecen acá y van a marcar si lo hacen con ayuda o si necesitan practicar más para lograrlo. Y con respecto a la gráfica que les presentaba o que les pide la guía en esta parte, ustedes si quieren pueden considerar solo los años que les piden. Aquí le ponen, por ejemplo, 1 millón, o pueden ponerle 2 millones, 4 millones, 6 millones. Hacen 3 divisiones de este eje, colocan 2, 4 y 6. Entonces en el 2012, que es el primer dato que les piden, en el 2012 colocan 2012 acá, hacen el primer rectángulo que llegue aproximadamente hasta 5 millones de habitantes en el 2012. Luego en el 2022, que serían 10 años más adelante, hacen el otro rectángulo y lo hacen llegar aproximadamente hasta 6 millones de habitantes, que es la población aproximada que tiene nuestro país o que va a tener el próximo año. 6 millones y pues un poquito más de 6 millones. Entonces eso podrían hacer ustedes para poder completar con este dato. Y de esa manera, alumnos y alumnas de cuarto grado estaríamos completando la actividad que corresponde a la guía de aprendizaje de estudios sociales de cuarto grado. Ha sido un gusto. Bendiciones para todos y todas.